¿Qué es lo más aterrador que ha hecho alguien que conociste? Mi padre entabló amistad con el anestesiólogo que estuvo presente cuando nací. Durante 14 años fueron amigos, incluso le compraba vino a mi familia y salían juntos a cenar. Pero cuando yo tenía 14 años, él y la mujer que aparentaba ser su esposa desaparecieron de la nada y dejaron de hablarles a mi padre y a mi madrastra poco después de una cena con ellos. 7 años después supimos la verdad, él y su socia, porque en realidad no estaban casados, todo era una fachada, fueron arrestados por delitos graves relacionados con tráfico de personas, explotación de mujeres y evasión fiscal. Ella viajaba a países como Tailandia y Vietnam, donde engañaba a mujeres jóvenes prometiéndoles supuestas oportunidades laborales. Después las llevaba a Estados Unidos, las instalaban en un apartamento de lujo y terminaban siendo obligadas a trabajar bajo su control en una red de explotación. El tipo fue descubierto ocupando ilegalmente una casa mientras consumía sustancias ilícitas junto a una trabajadora sexual. Cuando un policía en bicicleta lo interceptó, tomó sus datos y lo arrestó. Luego lo dejaron en libertad mientras se fijaba la fecha del juicio. El problema fue que ese sujeto no dio su verdadero nombre. Dio el mío y la dirección de mi madre. Ese sujeto era mi hermano menor. Y eso ni siquiera es lo peor. Mi madre empezó a recibir cartas en su casa dirigidas a mí, notificándome que debía presentarme ante el tribunal. Después llegaron avisos sobre una orden de arresto. Y no me dijo absolutamente nada. Más tarde, cuando terminé siendo arrestado en mi trabajo, me explicó su razón: no pensé que fueras tú quien estaba en problemas. Ya sabes cuántas veces tu hermano ha terminado en prisión. Simplemente no quería verlo pasar por eso otra vez. Le dije que había solicitado que el oficial que realizó el arresto estuviera presente en el juicio y que llevaría una fotografía de mi hermano. Mi madre me rogó una y otra vez que no lo hiciera. Por suerte, un amigo abogado me representó gratuitamente, así que al menos tenía eso a mi favor. Antes de que comenzara el juicio, mi abogado pidió acercarse al estrado y le mostró la foto al juez. Entonces el juez llamó al oficial para que se acercara. Lo único que escuché fue al policía señalarme y decir: sí, ese no es el sujeto. Luego señaló la foto y dijo: ese sí es. El juez soltó un suspiro pesado y simplemente dijo: caso desestimado. Y ahí terminó todo, o eso creí. Años después, me detuvieron en un control de tráfico. El oficial revisó mi nombre y seguía apareciendo una alerta indicando que alguien con órdenes pendientes podría estar usando mi identidad. Así que tuve que demostrar que realmente era quien decía ser, incluso quitándome la camisa en pleno frío para mostrar que no tenía tatuajes. Buenos tiempos. Edito para agregar algo que había olvidado: mi amigo abogado me contó que, cuando finalmente dieron el nombre correcto, mi hermano fue arrestado en otro estado. Resultó que llevaba una identificación falsa con mi nombre. Yo tengo el mismo tipo de hermano y la misma clase de madre. Lo llamaremos Joe. Por trabajo me trasladaron a otro estado y tuve que instalarme desde cero en una nueva casa. Mi hermano mayor, Joe, había vivido allí por un tiempo unos 10 años antes. Mi madre fue a visitarme. En un momento se fue la electricidad y le pedí que reportara el corte por teléfono mientras yo me iba a trabajar. Pasaron 4 días. Finalmente fui personalmente a la compañía eléctrica. La empleada me dijo que tenía una deuda pendiente de más de $800. Le expliqué que eso era imposible porque acababa de mudarme. Entonces me respondió que la compañía ya sabía lo que estaba pasando. Según ella, yo era la madre de Joe. Joe estaba viviendo conmigo y había puesto la cuenta a mi nombre para engañar a la empresa. Casi me desmayo. Yo había cortado todo contacto con Joe muchos años antes. Le expliqué que no era la madre de Joe, que Joe no vivía conmigo y que ni siquiera tenía hijos. La mujer no me creyó. Porque claro, demostrar que uno sí tiene un hijo es sencillo: un certificado de nacimiento.
Pero ¿cómo demonios demuestras que no tienes un hijo? La situación era completamente absurda. Al final, le entregué mi licencia de conducir y le pedí que revisara mi fecha de nacimiento y luego comparara con la fecha de nacimiento de Joe en la deuda pendiente. Cuando vio que Joe había nacido varios años antes que yo, finalmente se disculpó. Lo mío ni de lejos fue tan grave como lo del autor original, pero definitivamente puedo identificarme con esa locura. Mi padre nos llevó una vez a mis hermanos y a mí a un parque acuático durante una de las visitas ordenadas por el tribunal. No entramos al parque acuático. Ni siquiera pudimos bajarnos del auto. Solo nos dejó mirar, a través del parabrisas, como otros niños jugaban del otro lado de la cerca. ¿Por qué? Para que cuando regresáramos a casa le rogáramos a nuestra madre que nos llevara. Y sí, le rogamos. Pero ella simplemente no podía permitírselo. Nunca ocurrió, pero sí logró que se sintiera terrible por no poder darnos eso. En otra ocasión, después de una visita, nos llevó de regreso a casa con un pollito bebé para cada uno de nosotros. Éramos 6. De nuevo, todo era únicamente para poner a mi madre en una situación imposible. Porque no había manera de que pudiéramos quedarnos con 6 pollitos en la pequeña casa de 2 habitaciones donde vivíamos gracias a la generosidad de mis abuelos, que nos habían dado un lugar donde quedarnos. Actualización, ahora terminé soltando unas lágrimas al recordar todo esto que normalmente mantengo enterrado. Gracias por todos sus comentarios de apoyo. Cuídense entre ustedes, amigos. No lo conocí personalmente, y recién me enteré de esta historia hace poco por mi madre. Mis padres crecieron en un país devastado por la guerra. Muchísimas personas huían hacia países vecinos para intentar sobrevivir. Era común que soldados atacaran a esos refugiados mientras escapaban. Un día, un grupo de hombres jóvenes, entre ellos mi padre y mi tío paterno, encontró a una pareja sin vida en medio del camino. Su bebé, todavía muy pequeño, seguía con vida y llorando. Mi tío, que en ese momento no tenía hijos, llegó a considerar llevarse al bebé y criarlo como suyo. Se acercó para levantarlo, pero se dio cuenta de que el pequeño se había ensuciado. Entonces, en un acto de brutalidad absoluta, reaccionó con furia y terminó quitándole la vida al bebé. Años después, según cuentan, él mismo perdió la vida tras recibir un disparo mientras cazaba en una zona en disputa. Hace unos 20 años, cuando yo era un adolescente, empecé a juntarme con malas compañías. Después de unas semanas me presentaron a un tipo mayor y aparentemente amable que vivía en un bloque de apartamentos. Solo dejaba entrar a 2 de nosotros a la vez, y nos ofrecía alcohol, sustancias y otras cosas. Siempre me pareció extraño, así que nunca acepté nada de lo que nos daba. Por eso, solía decir que le agradaba porque era inteligente. Incluso nos enseñó a conducir y convenció a uno de mis amigos para meterse en robos. Con el tiempo, todo empezó a parecerme demasiado turbio y no me gustaba el rumbo que estaban tomando mis amigos. Se lo conté a mis padres y también a los padres de algunos de ellos, pero nadie pareció darle demasiada importancia. Meses después de que dejé de juntarme con ese grupo, un vecino llegó a mi casa para avisarme que un hombre mayor me estaba buscando desde un auto. Ese sujeto estuvo dando vueltas por mi vecindario hasta que encontró a otro amigo del mismo grupo. Terminó secuestrándolo y entregándolo a una red de explotación infantil en Manchester. Allí sufrió abusos terribles durante varios meses. Tiempo después, cuando finalmente logró salir de esa situación, demandó a la policía de Manchester y ganó el caso. Pero tristemente, ese dinero terminó siendo gastado en sus adicciones, y eso acabó costándole la vida. Mirar atrás y pensar en todo eso todavía me deja helado. Mi primo fue a prisión por hacerle cosas terribles a sus hijos. Solo recibió 4 años de condena porque uno de los niños no quiso admitir lo ocurrido.
La policía que investigaba el caso ni siquiera confiscó su computadora portátil ni otros objetos, así que mi tío terminó guardándolos en almacenamiento. Mientras estaba en prisión decía cosas como, hay personas aquí que hicieron cosas mucho peores que yo, ¿por qué toda la familia me trata tan mal? Y también lo que hice no fue para tanto. Una ausencia total de empatía y remordimiento. Cuando se acercaba su liberación, intentó que lo enviaran a vivir a casa de mi tía y mi tío, quienes se negaron rotundamente. Tenían 9 nietos, y 2 de ellos tenían prohibido cualquier contacto con él. Hubo que pelear bastante para impedir que eso ocurriera. Finalmente terminó viviendo en otro lugar, a unos 20 minutos de distancia. Durante todo ese proceso, mi tío volvió a mencionar la computadora portátil. El oficial con el que había estado discutiendo por el tema de la Dirección de Liberación le respondió algo como, la ha tenido en su poder todo este tiempo, así que si encontramos algo ahí, podríamos investigarlo a usted también. Luego apareció otro oficial, se sumó a la conversación y finalmente recogió los objetos para investigarlos. Cuando mi primo salió, pidió que le devolvieran sus pertenencias, insistiendo especialmente con la computadora portátil, y perdió completamente el control cuando descubrió que había sido entregada a la policía. Ahora se dedica a publicar en redes sociales, llorando porque supuestamente es un padre al que no le dejan ver a sus preciosos hijos, compartiendo fotos con mensajes ambiguos insinuando que anda cerca. Por suerte, las 2 niñas están bien y saliendo adelante. Había un terreno propiedad de mi padre y otro terreno contiguo perteneciente a su hermano menor en India, el país natal de mi padre. Hace un tiempo, el gobierno inició una gran adquisición de terrenos para un proyecto de autopista. Como mi padre ya no vivía en India, fue este tío quien se encargó de gestionar ese terreno en su nombre. Además, llevaban más de 25 años con esa propiedad, así que mi padre prácticamente se había olvidado de ella. Entonces, otro primo que estaba de visita desde India le preguntó a mi padre si ya habíamos recibido la compensación por ese terreno. Mi padre respondió que no, porque si así hubiera sido, su hermano seguramente se lo habría mencionado. Pues no. Resultó que el tipo se había quedado con todo el dinero. Estamos hablando de cerca de $1 millón. Me impresionó mucho cómo manejó mi padre la situación. No intercambió ni una sola palabra con él. Simplemente contrató a un abogado y demandó a las autoridades locales por haber entregado ese dinero sin la verificación adecuada. Estoy bastante seguro de que hubo sobornos de por medio. Pero recuperamos el dinero. Mi padre quedó devastado. Durante nuestra última visita, mi tío estaba gravemente enfermo y pensamos que podríamos perderlo. Mi padre fue a verlo, y él le dio un abrazo largo, fuerte y entre lágrimas, uno que decía mucho más que cualquier disculpa. Todo fue perdonado. Pero no olvidado. El dinero, de verdad, puede destruir familias. Mi madre apareció una madrugada en mi casa, llorando, porque el hombre con el que estaba saliendo había sufrido una sobredosis mientras ambos consumían sustancias. Entró en pánico, huyó del lugar, se llevó su computadora portátil y otras pertenencias, y ni siquiera reportó lo ocurrido. Para ese momento, mi madre ya había destruido prácticamente toda la confianza y cada oportunidad que alguien intentó darle. Pero esa noche fue diferente. Sinceramente, desde entonces nunca volví a sentir ningún tipo de vínculo familiar con ella. Y las pocas memorias positivas que tenía quedaron completamente eclipsadas por ese momento y por tantos otros marcados por su adicción. Sé que era una persona con una fuerte dependencia a las sustancias, y lo entiendo hasta cierto punto. Pero viví toda mi vida viendo eso de cerca, y aunque con el tiempo logró dejar ese mundo atrás, hay recuerdos que simplemente no desaparecen. Lo peor es que no tengo ningún tipo de apoyo familiar. No lo tengo desde que me fui de casa a los 16 años. A veces desearía saber qué se siente poder llamar a tus padres en un día horrible y pedirles consejo. O tener a alguien que te ayude cuando no puedes cubrir el alquiler,
en lugar de recibir mensajes pidiéndote el poco dinero que tienes. Apenas me mantengo a flote. Y aunque sé que tengo cosas valiosas, un hogar decente que apenas puedo pagar, mi novia y mis 2 hijas, hay una parte de mí, la parte que sigue siendo ese niño, que todavía desea con todas sus fuerzas sentir que las personas que lo trajeron al mundo realmente se preocupan por él. Mi bisabuelo era una gran persona, del tipo que ayudaba a cualquier vecino con lo que necesitara si se lo pedían. También hacía mucho voluntariado. Un día estaba en el comedor comunitario de su iglesia junto con mi bisabuela. Ella se cansó y quiso irse, pero mi bisabuelo decidió quedarse hasta que se terminara toda la comida, porque no quería que nada se desperdiciara. De camino a casa, pasó frente a una vivienda donde aparentemente unos jóvenes adinerados estaban haciendo una fiesta. El hijo del dueño de la casa comenzó a gritarle insultos sin motivo alguno. Mi bisabuelo siguió caminando, porque ese tipo de cosas no solían afectarle. Eso, al parecer, enfureció aún más al muchacho. Le lanzó una piedra y le dio en la espalda. Mi bisabuelo simplemente se giró, le dio las gracias con ironía y siguió su camino. Entonces ocurrió lo impensable. Ese sujeto entró a la casa, tomó el rifle de su padre y le disparó por la espalda en plena luz del día. Mi bisabuelo fue llevado al hospital, pero falleció unas 5 horas después. El responsable fue arrestado y condenado, y la familia pensó que, aunque el dolor seguiría, al menos el caso había terminado. Pero no fue así. Aproximadamente un año después, mi bisabuela estaba haciendo compras cuando se cruzó con ese mismo hombre. De alguna manera, había salido mucho antes de lo que se había informado durante el juicio. Mi bisabuela quedó aterrorizada, especialmente porque él la miró con una sonrisa perturbadora y le hizo un gesto amenazante con la mano, insinuando violencia. Ella abandonó las compras y salió del lugar inmediatamente. Unos 3 años después, esa parte de mi familia decidió abandonar el país. Hasta el día de hoy seguimos creyendo que hubo corrupción de por medio. Ahora ese hombre tendría entre 55 y 65 años. Mi tío abuelo tiene demencia. Su esposa, con quien llevaba al menos unos 40 años de matrimonio y que siempre había parecido la mujer más amable del mundo, pasó varios años sobremedicándolo deliberadamente hasta el punto de que muchas veces apenas sabía dónde estaba. Después logró convencerlo de que necesitaban venderlo todo y mudarse a otro estado para vivir cerca de su hija, supuestamente para que ella pudiera ayudar a cuidarlo. Así que él vendió su casa, todas las tierras que había heredado de su padre, su equipo de trabajo agrícola, vehículos todoterreno, todos sus muebles, absolutamente todo. Se mudaron cerca de su hija. A los pocos meses, su esposa tomó prácticamente todo el dinero que habían obtenido de vender todo lo que él tenía y desapareció. No pasó mucho tiempo antes de que él mejorara drásticamente a nivel mental, y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que ella había estado manejando mal o directamente manipulando su medicación. No ha sabido nada de ella desde hace varios años, excepto cuando hizo que un abogado se pusiera en contacto con él para reclamar su mitad de la jubilación y cualquier otro activo económico que todavía le quedara. Cuando tenía 16 años viví situaciones muy traumáticas por parte de mi tío abuelo, el tío de mi padre, durante varios meses mientras me quedaba en su casa con él y su esposa. Cuando finalmente reuní el valor para hablar, él lo admitió delante de su esposa, mi padre y otros profesionales, después de que me sacaran de esa casa mediante servicios de protección infantil. Mi padre siguió siendo amigo suyo. Se iba de campamento con él y continuó tratándolo como si nada hubiera pasado. Ese hombre murió hace unos 4 años y, después de que mi padre asistiera a su funeral, le pregunté por qué había seguido manteniendo relación con alguien así. Su respuesta fue atacarme verbalmente, burlarse de varios de mis diagnósticos psicológicos y asegurar que no tenía ningún problema real, que simplemente me gustaba tomar medicación. Según mi familia, la equivocada soy yo por no querer hablar con mis padres.
Mi madre no fue mejor. Me culpó por lo ocurrido con mi padrastro y nunca vio problema alguno en el maltrato que viví. Incluso normalizó agresiones físicas desde que era niña. Recuerdo que uno de los primeros episodios fue cuando tenía 10 años, y desde ahí todo siguió empeorando. Ahora tengo 47 años, sigo en terapia y continúo con tratamiento médico. Mi prima era una madre terrible. La clásica persona consumida por una fuerte adicción, enfocada únicamente en conseguir su próxima dosis. Llegó a robarles a sus abuelos mientras estaban gravemente enfermos para conseguir dinero. Pasaba días completamente ausente de la realidad y el niño prácticamente sobrevivía comiendo cereal o cualquier cosa que encontrara tirada por el suelo. Una vez se cayó y se golpeó los dientes delanteros contra una mesa, los dientes terminaron dañados, pero ella jamás lo llevó al dentista. En cuanto completó sus vacunas obligatorias, dejó de llevarlo también a controles médicos. El pequeño ni siquiera sabía lo que era bañarse o cepillarse los dientes. Simplemente no estaba en condiciones de cuidar a un hijo. La situación empeoró de una forma espantosa cuando ella y su pareja grabaron material completamente inapropiado con el menor, como si fuera un recuerdo familiar cualquiera. Tiempo después vendió el teléfono donde estaban esos archivos sin borrarlos. Por suerte, la persona que compró el dispositivo reportó lo que encontró a la policía, y ambos fueron arrestados por delitos gravísimos relacionados con menores. Servicios de protección infantil permitieron que mis padres cuidaran temporalmente al niño hasta encontrarle un hogar permanente. Durante sus primeros días detenida, ella llamaba a nuestra casa y solo repetía una cosa: que la sacáramos de allí. Le decíamos que su hijo estaba bien, que lo estábamos cuidando mientras todo se resolvía, pero no mostraba ningún interés por él. Solo quería salir. Mientras vivía con nosotros descubrimos cosas devastadoras. El niño no tenía idea de lo que era sentarse a comer en una mesa ni sabía para qué servía un cepillo de dientes. Estaba tan necesitado de atención que hacía cualquier cosa para conseguirla, incluso ponerse en peligro haciendo exactamente lo que le pedíamos que no hiciera. Era desgarrador ver a un niño de apenas 4 años con un retraso tan evidente en su desarrollo. Honestamente, no sé cómo logró sobrevivir hasta esa edad. Lamentablemente, el arresto ocurrió durante la pandemia, cuando los tribunales estaban saturados y las cárceles llenas, así que salió en libertad tras apenas 2 meses. Luego faltó varias veces a sus audiencias, hasta que la detuvieron en otro estado y la devolvieron, donde pasó algunos meses más encarcelada. Poco antes de esa segunda detención quedó embarazada nuevamente, y tras dar a luz simplemente abandonó al bebé en el hospital. Probablemente fue la única decisión responsable que tomó en su vida. Su abogado logró un acuerdo reducido después de que ella se declarara culpable y señalara a otras personas involucradas. Hoy sigue sin encaminar su vida y, sinceramente, la familia cortó todo contacto con ella. Pero la historia de los niños tuvo un giro completamente distinto. El pequeño que vivió todo aquello estuvo 6 meses con mis padres hasta que Protección Infantil encontró una pareja que deseaba adoptar después de no poder tener hijos. Lo adoptaron, junto con una bebé, casi al mismo tiempo, y formaron una familia hermosa que sigue muy unida a la nuestra. Mis padres prácticamente son sus abuelos, a veces pasa noches con ellos y compartimos celebraciones juntos. El bebé que fue abandonado en el hospital también fue adoptado por otra familia, no demasiado lejos. Aunque no convivimos tanto con ellos, ambas familias hacen el esfuerzo para que los hermanos se conozcan y mantengan una relación. Teniendo en cuenta el comienzo tan devastador que tuvieron, es algo realmente extraordinario. Conocí a un tipo cuando era cliente habitual de una tienda de videojuegos retro donde trabajaba. Era el típico nerd raro, pero de vez en cuando hablábamos por mensajes y, la verdad, era lo bastante gracioso y entretenido como para mantener conversación. Hace algunos años me llamó de la nada, disculpándose por haber sido un monstruo. Yo no tenía idea de qué estaba hablando,
así que hice una búsqueda rápida en internet para entender, y el hecho de que en ese momento yo estuviera como pasante en la oficina forense local me permitió enterarme del resto. Había pasado menos de un año en una cárcel del condado por ser cómplice en un asesinato y en el intento de ocultar el crimen de la madre de su novia. Según la historia, la novia acabó con la vida de su madre usando un método de asfixia. Después llevó el cuerpo al piso de abajo y lo metió en un contenedor de compostaje, aparentemente pensando alguna idea absurda para deshacerse de todo. Luego abandonó ese plan y optó por fragmentar el cuerpo y guardar los restos en bolsas plásticas. Supuestamente fue en ese momento cuando le pidió ayuda a este tipo para deshacerse de un montón de pollo podrido. Y, según él, aceptó ayudar sin hacer una sola pregunta. Usaron un carrito de supermercado para transportar esas bolsas por distintos puntos de la ciudad e ir dejándolas en diferentes basureros y contenedores, tanto comerciales como residenciales. Él aseguró que nunca intentó averiguar qué había realmente dentro de las bolsas. Lo que me sigue impactando es que prácticamente salió con una condena mínima. Lo más trágico para la familia es que nunca lograron recuperar todos los restos. Ha intentado contactarme varias veces desde entonces, pero jamás le respondí. Mi prima asesinó a sus 3 hijos y escondió sus cuerpos dentro de contenedores en una unidad de almacenamiento. Actualmente cumple cadena perpetua en prisión. El otoño pasado, mi preparador de impuestos desapareció de la nada. Me pareció extraño, incluso pensé que quizá había fallecido o algo así. Mi nuevo preparador de impuestos me preguntó si lo había buscado en internet. No lo había hecho, y cuando finalmente lo busqué, descubrí que había desaparecido porque fue condenado en mi ciudad por delitos relacionados con menores.